Bueno, estos días ustedes habrán oído noticias, ¿no? Hay muchos conflictos. Tal vez no una guerra así como decir la Segunda Guerra Mundial, que sí fue bastante nefasto, pero sí se oyen rumores, ¿no? Entre Estados Unidos, Venezuela, Israel, Irán, nuestra tierra, ¿no? Y de repente se me vino a la mente el hecho de que esos conflictos a nivel político existen, pero a nivel de los pueblos no es así. Por ejemplo, nosotros, por lo menos los bahá'ís, ¿no? Y muchos otros, muchos musulmanes también, no tienen una pizca de odio hacia la gente de Norteamérica, ¿no? O yo he visto, por ejemplo, mucha gente de Irán que junto con gente de Israel muestra su deseo de paz. O sea, los conflictos son a nivel político, ¿no? En eso no me voy a meter. Entonces me acordé de que en la fe Bahá'í, la gente de Norteamérica y la gente de Irán, por supuesto, Irán porque ahí nació la fe, pero también la Norteamérica tiene un papel muy activo en el desarrollo de la fe Bahá'í a nivel mundial. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Comenzamos. Entonces el tema es la asociación entre Oriente y Occidente, cosa que ahorita no existe, al menos a nivel político no existe tal cosa, ¿no? Es evidente, ¿no? Que la civilización espiritual siempre ha surgido y se ha desarrollado desde Oriente. O sea, desde Belén, desde Egipto, desde esos lugares, ¿no? No desde Occidente. No me refiero en el sentido de que actualmente la gente de Oriente sea más espiritual que la gente de Occidente. No, no estoy hablando de eso, sino que las soluciones espirituales han surgido desde Oriente, ¿no? Han surgido desde Oriente. Y las soluciones materiales, no materialistas, sino materiales, ¿no? O sea, no estoy hablando en negativo, ¿no? Las soluciones materiales han surgido más desde Occidente. Y hoy que Norteamérica ejerce lleva la batuta, ¿no? Ejerce el liderazgo en en lo material. Cuando digo lo material me refiero a lo organizacional, a lo científico, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí un cuadro que muestra dónde surgió cada solución espiritual. O sea, veamos las religiones, la fe de Dios como una solución espiritual, ¿no? ¿De dónde surgió Abraham? En Ur, lo que hoy cae al sur de Irak, allá en Medio Oriente. Krishna, ¿dónde salió? En la India. Moisés en Egipto, de ahí fue a Israel a desarrollar su fe. Zoroastro nació en Persia, desarrolló su la espiritualidad en Persia. Buda en Nepal. Cristo ya sabemos, ¿no? En Belén, Israel. O llámelo Palestina si quieren. Ha tenido diferentes nombres a lo largo de la historia. No quiero pelear por el nombre. Mahoma surge en Meca, Arabia Saudita, ¿no? En Medio Oriente. Y el Bab y Bahá'u'lláh, pues, han surgido también en Persia, ¿no? O sea, en Medio Oriente. Actualmente, si bien Persia, Irán, tiene siglos de atraso
en la ciencia y la tecnología, en lo organizacional, en el sistema político. En todo sentido están dormidos actualmente. Pero el Bab y Baha'u'llah han surgido en Persia. Surgieron ahí y desde ahí han trasladado, han llevado, sus seguidores, ¿no? Han llevado su mensaje espiritual a toda la tierra, ¿no? A todas partes. Permítame. Se ha hecho, ahí está. Se ha hecho un poco difícil admitir a personas a la reunión. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Que actualmente Irán, Persia, que es la cuna de la fe Bahá'í, tiene siglos de retraso en ciencia y tecnología y en la organización política. Tiene siglos de atraso. Pero el Bab y Baha'u'llah, los mensajeros de Dios para espiritualizar el mundo en esta época, han surgido ahí. Quiere decir que el mensaje espiritual nace en Persia en este siglo, ¿no? Esta etapa del desarrollo de la humanidad. Entonces concluimos que la civilización espiritual surge de Oriente y la civilización material surge de Occidente, al menos en este momento. ¿Alguien quería decir algo? Ahora, entonces, quedamos que lo espiritual siempre ha nacido, la solución espiritual a los problemas del mundo siempre ha nacido en Oriente. El desarrollo científico y tecnológico, o por ejemplo el sistema democrático, porque en Medio Oriente abundan las dictaduras, ¿no? En la democracia, el desarrollo administrativo, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, los aspectos organizacionales, estos están mucho más arraigados en Occidente y ahí han surgido, ¿no? Entonces, en este momento, el Occidente lleva la batuta en cuanto a lo político, a la democracia, a lo científico, a lo organizacional. Y América, o sea, es Norteamérica. Yo sé que América es todo el continente, pero en este tema vamos a hablar de Norteamérica, ¿no? O cuando diga América me refiero a Norteamérica. América está a la vanguardia, lleva la batuta. No estamos hablando de la espiritualidad, sino de las soluciones científicas, tecnológicas, organizacionales, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, no sé si está claro. La solución espiritual nace en Oriente y la solución material nace en Occidente. Y los amigos bahá'ís, al menos persas y norteamericanos,
Eso lo digo porque me consta. Lejos de estar resentidos y odiarse unos a otros, se aman y se han unido, se han complementado para llevar el mensaje de Baha'u'lláh a lugares que tal vez solo uno de ellos no pudiera ir. Hay lugares que es más fácil para un persa ir, y hay lugares donde es más factible que vaya un norteamericano. Y ese papel lo han cumplido los amigos persas y los amigos norteamericanos. Por ejemplo, no es que vamos a ampliar este punto, ¿no? Pero aquí en Centroamérica, en Sudamérica, ¿cuántos pioneros bahá'ís vinieron de Persia y de Norteamérica? El primer bahá'í que vino aquí a El Salvador vino de Norteamérica. Y aquí, fuera de él, hay muchos otros bahá'ís norteamericanos y varios amigos persas que vinieron como pioneros a desarrollar la fe bahá'í en este país. Ahora, lo mismo sucede en Guatemala, en Perú. Por ejemplo, no sé, Yves Nicklin, no es de Perú. Sí. Mark Ruth, Lua Getzinger, tantas mujeres y hombres bahá'ís que se levantaron a servir a la fe y que fueron persas unos y otros fueron norteamericanos. Eso fue una estrategia muy exitosa de Abdul Bahá, porque Abdul Bahá pues tenía la mayoría de sus seguidores allá entre Irán y alrededores, ¿correcto? De repente, hace unas semanas estuvimos tocando el tema del viaje de Abdul Bahá a Norteamérica. De repente viene Abdul Bahá y en el año 1912 se levanta y se va, hace viajes primero a Europa y después a Norteamérica. Estuvo 17 días en barco para llegar a Nueva York y estuvo 8 meses a la edad de 68 años en Norteamérica. ¿Para qué? Para preparar los cimientos de la comunidad bahá'í de Norteamérica y que de ahí salga luz para todo el resto de América y del mundo, ¿no? Entonces eso para mí es una gran estrategia, porque por ejemplo, actualmente hay lugares donde un norteamericano cae parado, no llega y sin mucha dificultad puede establecerse y desarrollar la fe. Y hay lugares donde es más fácil ir para el persa, ¿no? Pero lo importante es no estar peleando que quién está sirviendo más y quién sirve menos, sino que ambos pueblos, ambas culturas se complementan para poder llevar más rápidamente el mensaje de la fe a toda la humanidad, más rápidamente y más fácilmente. Y eso fue una táctica de Abdul Bahá, una estrategia de Abdul Bahá, de apostar por la comunidad norteamericana, ¿no? Y que desde ahí la fe pueda desarrollarse en el mundo, establecerse en el mundo más rápidamente, más fácilmente, más fluidamente. Entonces ya dijimos, el primer Bahá'í, por ejemplo, que vino aquí a El Salvador, era norteamericano. Se llamaba John Eigenauer. Hace poco falleció. Yo lo conocí allá en Arizona y tomé una foto con él.
En Perú, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba ahí, creo que Eve Nicklin, la primera Bahá'í de Norteamérica, ¿no? Que llegó ahí, todavía, yo creo que todavía estaba con vida. Otras personas como Marta Ruth, ¿cuánto servicio hizo a la fe? Marta Ruth fue una mujer que habló, por ejemplo, ¿con quién? Con la reina Victoria. Y claro, como ella no era norteamericana, para ella era más fácil ir a hablar con un rey, con una reina, con un ministro, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa complementariedad fue una genialidad de Abdul Baha, una estrategia. Lua Getzinger, Amelia Collins, tantas personas, ¿no? Sí, adelante. Fabio. ¿Aló? Sí, adelante. Bueno, gracias. Quería comentar que, mira, en mi opinión personal, em, bueno, si nosotros miramos la genética de, por ejemplo, los diferentes animales, nos damos cuenta que, por ejemplo, si llevamos a un perro de determinada raza, por ejemplo, a Madagascar, las islas de Madagascar, las condiciones climáticas y las condiciones atmosféricas hacen que este perrito pierda su tamaño, es decir, se vuelven más pequeños de lo normal. Y lo mismo, bueno, por ejemplo, eso sucedió acá en Colombia cuando trajeron los hipopótamos, ¿no? Que se comenzaron a reproducir muy rápidamente porque las condiciones de acá eran impresionantes, supremamente diferentes y ahora es un problema medioambiental. Bueno, a lo que voy esencialmente es que este aspecto que se presenta en la naturaleza también tiene un equivalente a nivel espiritual, en mi opinión personal. Y es que dependiendo de las circunstancias o de las circunstancias ambientales, por decirlo así, donde crezca cada ser humano, va a tener una forma diferente de entender el mundo. Entiendo que cada ser humano tiene formas diferentes de ver el mundo a su alrededor y hace falta alguien que le hable dependiendo de cómo su corazón es capaz de escuchar. La Biblia describe que los discípulos de Jesucristo van a hablar en lenguas. Y Abdul Baha comenta que hablar en lengua significa hablar en el lenguaje del corazón del oyente, que es algo supremamente complejo porque nosotros en ocasiones le hablamos a una persona y no somos capaces de identificar cuáles son sus requerimientos. Solamente la inspiración Bahá'í, o sea, la inspiración del Espíritu Santo y de las enseñanzas de la fe pueden guiarnos hacia el corazón de esa persona, pero muchas veces ni siquiera así. ¿Mm? Entonces, lo que estaba pensando es que indudablemente es necesario que hayan personas que se levanten a enseñar la causa desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas y cada quien enseña la fe dependiendo del corazón del oyente, ¿no? Pero sí es súper, súper importante que siempre hayan personas enseñando desde diferentes puntos de vista, siento yo. Muchas gracias. Magnífico. ¿Alguien más desea decir algo? ¿Qué opinan sobre esta estrategia de Abdul Baha para rápidamente establecer la fe en el mundo, ¿no? Es interesante, muy interesante. Entonces, ahora, en esta reunión no estamos hablando específicamente de las personalidades que mencioné, las mencioné como ejemplo, ¿no? Tal vez uno necesitaría otra reunión para hablar de ellos. Pero lo que quiero recalcar es la importancia de que Oriente y Occidente se unan para establecer la fe mundial Bahá'í, porque la fe Bahá'í es una fe que se va a establecer en todo el mundo. Y para establecerse en todo el mundo necesita más soldados y necesita soldados de diferentes tipos. Incluso Fabio
habló de clima y cosas por el estilo, ¿no? Hay lugares donde los norteamericanos están más a gustos, especialmente en los lugares más fríos, tal vez, no sé. Y hay lugares donde un persa está más a gusto, ¿no? Hasta en eso. Hay corazones a los que un persa llega más fácilmente, ¿no? Y hay mentes y corazones que un norteamericano puede abrir con mayor facilidad. Entonces, entre todos, yo no estoy descartando a otros pueblos, ¿no? Pero como el tema de hoy es Persia y Norteamérica, por eso estoy hablando de esos dos pueblos. Me parece que oí que alguien levantó la mano. Sí, perdón, otro comentario. Justamente respecto a lo que acabas de decir, recuerdo que hay una historia en la que estaba, a ver, tú me corregirás, ¿no? Pero estaba el Bab con uno de sus seguidores y tenían las tablas ahí ya reveladas, listas para ser enviadas, se quedaron durmiendo y en la noche pasó un ladrón y cogió las tablas y salió corriendo. Y el acompañante del Bab salió corriendo detrás de él y el Bab le dijo, no lo persigas, déjalo ir, porque si esas tablas están en nuestro poder, nunca van a llegar a su destinatario. ¿Sí? Entonces es eso, mira cómo incluso, o sea, cómo incluso se necesita gente así para que el plan de Dios sea llevado a buen término, ¿no? Exacto, o sea que Dios recurrió a un ladrón para llevar el mensaje de la fe. ¿Quién sabe, no? Solo Dios sabe quiénes llegaron a leer esos documentos y si tuvo o no algún efecto en ellos. Seguramente si el Bab lo dijo, así era. Ese incidente sucedió durante el peregrinaje del Bab a Meca. Él iba con Qudus y con su sirviente Mebarak. Mubarak. Era un sirviente, eh, ¿cómo se llama? Etíope. Entonces, cuando viene el ladrón y roba y se va, y el Mubarak se levanta para ir a agarrar al ladrón, y el Bab le dice, no, déjalo, porque así los escritos, es la única manera que los escritos lleguen a lugares donde nosotros no vamos a ir, ¿no? Algo así le dijo. Interesante, ¿no? Es decir, incluso esos ladrones seguramente esparcieron los escritos de la fe en lugares que uno no hubiera podido ir, ¿no? Entonces es muy importante que Abdul Baha haya apostado por la unión de Oriente y Occidente. Como ustedes saben, todas las religiones son universales. O sea, el cristianismo es universal, el judaísmo es universal, el islam es universal. Al menos eso lo dice el Bab. Yo he leído en el Bayan persa que el Bab dice todas las religiones han sido reveladas para todo el mundo. Tal vez no así literalmente, sino que estoy explicando lo que yo entendí, ¿no? De esos escritos del Bab. Las religiones todas han sido reveladas para toda la humanidad. Pero ¿por qué toda la humanidad no se hizo de esa religión? Dice el Bab por la incapacidad de sus seguidores, que no pudieron llevar la fe a todo el mundo. Y sabemos que en parte también porque, por ejemplo, América, ¿no? América en los tiempos de Mahoma, de Jesús, pues ni siquiera se conocía. Entonces, ¿cómo podrían haber ido hasta allá? Entonces, digamos, esta es la estrategia de unir dos pueblos aparentemente diferentes y lejanos, como para demostrar que la fe ha venido a unir el mundo y sí se puede. Y a mí me consta, porque yo he estado en Norteamérica y también aquí he conocido a muchos amigos bahá'ís de Norteamérica, y hay un amor y una comprensión y un respeto y una admiración del uno hacia el otro. O sea,
se puede, y que entre ambos han hecho servicios increíbles. Entonces, Abdul Baha, cuando estuvo en Norteamérica, ya vimos una vez, ¿no? En el año 1912, que iba a ir en el Titanic, pero no. Le sugerían que vaya en Titanic, pero él decidió, se le inspiró que no debía viajar en el Titanic y se fue en el Cedric. En otro barco más lento, estuvo 17 días en camino y más incómodo cuando Titanic, no me acuerdo, en unos 3 días tal vez llegaba a Nueva York. Nunca llegó, pero hubiera llegado en unos 3 días, creo, si no recuerdo mal. Entonces, Abdul Baha, cuando estuvo ahí, un día X en 1912, ante una audiencia mayoritariamente norteamericana, con traductores, ¿no? Dio una charla acerca de la amistad y unidad entre Persia y América. Esa charla completita está en un libro que se llama Promulgación de la Paz Universal. Si alguien lo desea tener, yo lo tengo en PDF, me escribe para mandárselo. Ahora, Abdul Baha habla de, antes de explicar lo que él dijo, él habla de dos tipos de civilización. La civilización espiritual, que se desarrolla siempre en Oriente, y la civilización material, que actualmente Occidente lleva la batuta, ¿no? Y cuando digo, repito, cuando digo civilización material, no estoy hablando de civilización materialista, que es malo. No, civilización material quiere decir lo científico, tecnológico, político, organizacional, todo eso, ¿no? Que es legítimo, muy necesario, pero sí, siempre que esté de la mano con espiritualidad. Si no va de la mano con espiritualidad, pues ocurre lo que ahorita están viendo en las noticias, ¿no? Guerras, dominio de un pueblo contra otro, prejuicios, odios. O sea, se desarrolla la naturaleza baja del hombre, o se impone, ¿no? La agresividad, ¿cómo se llama? Avaricia, la ambición, etcétera, etcétera. Ahora, entonces hay una necesidad de que lo espiritual y lo científico o material vayan de la mano. ¿Por qué? Porque si tenemos espiritualidad sin ciencia, sin razón, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a idealismo estéril, o sea, de tener un montón de pensamientos ideales en la mente, pero no lograr nada. También lo llaman utopía, ¿no? Soñar con cosas elevadas, pero no poder lograrlas, porque necesitas medios materiales. O por ejemplo, espiritualidad sin lo material también te conduce hacia la superstición. A veces, otras veces fanatismo. Te lleva a estancamiento. Den una vuelta por los países del mundo y van a ver ese estancamiento, ¿no? Y al final, la destrucción, ¿no? Se autodestruyen. Y esto es visible actualmente. Eso es cuando hay
pretenden ser espirituales, pero sin darle importancia a la ciencia, la tecnología y la razón. ¿Qué pasa en lo contrario? Cuando quieren dar crédito solamente a la ciencia y tecnología y le quitan mérito a la espiritualidad, ¿a dónde nos lleva? Lleva a tener un poder, pero sin ética. Y es peligroso. Tener fuerza, pero no tener freno, ¿no? Para saber hasta dónde ir, hasta dónde avanzar, hasta dónde agredir. Nos lleva a la opresión sin compasión, porque compasión es espiritual. Y finalmente, seguro que si no se une con espiritualidad, la civilización material, o sea, si sigue así, sin dar crédito a lo espiritual, nos conduce a la autodestrucción de la raza humana. Entonces, tanto la espiritualidad como lo material, si van solos, nos llevan a una destrucción. Seguro, seguro. Pero cuando se unen esos dos aspectos, ambos creados por el mismo Dios, entonces traen progreso, y progreso verdadero, y progreso verdadero y duradero. Trae una civilización de oro, de diamante, una civilización próspera, una civilización en constante progreso y una civilización sostenible. Entonces, Abdul Baha, cuando estuvo allá en Norteamérica, habló sobre este tema, el tema de la unión, de la unidad, de la hermandad entre el pueblo persa y el pueblo norteamericano. Ahora, eso lo podemos extender y decir entre Oriente y Occidente, ¿no? Porque en Oriente no solo el pueblo persa existe, y en Occidente no solo Norteamérica existe. Pero como Abdul Baha, un persa, y está en Norteamérica, pues habló de esas dos culturas, ¿no? Abdul Baha siempre comienza la charla con algo bonito y positivo. Ese día comenzó diciendo: estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Qué quiere decir? Que los amo. Después dijo: yo soy oriental y he venido a conocer a ustedes, occidentales. Quiere decir que pasé 17 días en un barco incómodo en el Atlántico para venir aquí y ver a ustedes, conocerlos. Me importan, son importantes para ustedes, son importantes para mí. Los amo y son importantes para mí. Y después continúa diciendo: en sus rostros veo la luz de Dios. Quiere decir que son mis hermanos, no son algo extraño, y son buenos. En ustedes veo bondad, veo a Dios. No, qué manera más bonita de iniciar una charla. Después dice: es evidente que el este y el oeste se pueden unir y establecer un vínculo entre Persia y América. Dios quiera, dijo, que la civilización material americana, o sea, la de ustedes, se establezca en Persia, en mi país, y que la civilización espiritual de Persia, de donde vengo yo,
encuentre aceptación en América. Vean qué interesante, ¿no? Qué bonito. Yo he venido aquí para conocerlos, estoy feliz de estar aquí. Veo que ustedes son mis hermanos, veo la luz de Dios en sus rostros y lo que yo quiero es que haya una armonía, un amor, una unidad y amistad entre persas y americanos, Oriente y Occidente. Y que la civilización americana, que materialmente es la primera, que se establezca en Persia. Y la civilización espiritual que surge en Persia se establezca en América. Entonces no les trajo un discurso de odio, de prejuicio, de lucha de clases, de lucha de culturas, no. Lleva un discurso de amor y unidad, ¿correcto? Después dice, para los persas no existe mejor sistema de gobierno que esta democracia que ustedes tienen en América. Como para poder contribuir al desarrollo de sus recursos naturales y ayudar a resolver sus necesidades nacionales, ¿no? Repito, no hay como adoptar el sistema de ustedes allá en Irán, donde en Persia, donde allá no había, y hasta el día de hoy no hay democracia, ¿no? Hay dictadura. Entonces les está diciendo qué cosa más maravillosa fuera que esta democracia también pudiera influir allá en Persia y que ayude a desarrollar sus recursos y ayudar a resolver sus necesidades nacionales. Y que haya una colaboración recíproca entre Persia y América. Y para los americanos, por otro lado, no hay mejor cosa, mejor salida industrial y no hay mejor mercado, no hay mercado más y suelo más virgen comercialmente que Persia. Está en ese tiempo, ¿no? Está hablando el año 1912, hace casi 114 años. Entonces, está hablando de que aquí no está hablando solo de los bahá'ís, sino que está hablando de dos pueblos que si se unen, si esta democracia americana se contagia allá van a aprovechar mejor sus recursos naturales y de otro tipo, ¿no? Y se podrán organizar mejor y resolver mejor sus problemas, ¿no? Y Norteamérica también encontraría un campo virgen para desarrollar su comercio y otras cosas. Después dice Abdul Baha, fíjense que Irán es un país rico en recursos, ¿no? Rico en recursos. Y sobre todo es uno de los primeros, no sé si el cuarto país productor de petróleo. Potencialmente, ahorita no sé qué tanto estará produciendo, pero potencialmente es como el cuarto país productor de petróleo. Pero en ese tiempo eso todavía recién estaba comenzando. Yo averigüé y en el año 1908, o sea, unos 4 años antes de la charla que está dando Abdul Baha, es que recién comienza a explotarse el petróleo en Irán, pero poquito, ¿no? De poquito en poquito. Entonces dice, la riqueza minera de Persia está aún latente, todavía no ha sido
está intacta, no ha sido desarrollada. Dice, espero que esta democracia americana, la democracia norteamericana se fundó en 1776, algo, o 76, 8 por ahí. Entonces dice, espero que esta democracia americana sea un instrumento de desarrollo allá en Persia. Y que llegue a existir una perfecta amistad, amor, amistad, unidad entre estos pueblos. Entre la democracia, y enfatizó bastante la democracia, porque es una característica de Occidente más que de Oriente, ¿no? Porque en Oriente, al menos en Persia, hasta la fecha todavía no hay democracia. Después dice, Abdul Baha les dijo que el hombre no puede desarrollarse solo. El hombre es un ser social. Hay algunos árboles que viven mejor si está solito, ¿no? O sea, usted ve en un desierto, no hay árboles, de repente hay un árbol ahí en medio del desierto y por más raro que les parezca, ese árbol está feliz porque sobrevive así solito. O por ejemplo, hay animales como el leopardo, el jaguar, el tigre, que prefieren estar solos. Les molesta que haya otros tigres ahí, por ejemplo. Se pelean, ¿no? Pero el hombre no es así. El hombre no puede vivir solo. Debe asociarse con otros hombres. Esto lo que voy a decir no lo dijo Abdul Baha, se lo agregué yo. Aristóteles, el gran filósofo, una vez dijo, la persona, el hombre que no puede o no necesita vivir en sociedad, el hombre que no necesita vivir en sociedad porque él se basta solito, no, ese no es hombre, o es un animal o es Dios. Se entiende, ¿no? Aristóteles decía muy seguido, si hay un hombre que no necesita de otros para vivir en sociedad, porque él se basta, puede hacer todas sus cosas él solo, ese no es un hombre, o es un animal o es un dios. Es decir, ahí Aristóteles lo que está diciendo que el hombre no puede estar solo, necesita de otros. Entonces ahora Abdul Baha aquí extiende este concepto no solo a dos vecinos, sino también a diferentes pueblos, ¿no? Que solo con un pueblo no se puede desarrollar todas las potencialidades que tiene el ser humano. Para desarrollar todas las potencialidades, cuanto más pueblos se unan, pues mucho mejor, ¿no? Desarrolla mejor esas potencialidades. Entonces, al hombre la asociación le da felicidad, asociarse con otros, y no la soledad, sino la asociación con otros le da felicidad, le da desarrollo colectivo y también desarrollo individual. Con la cooperación entre dos pueblos, por ejemplo, ambos se benefician. Lo que acostumbran llamar ganar, ganar, ¿no? Yo pongo algo, tú pones algo, yo gano, tú también ganas. Si dos países logran acuerdos entre sí, ambos tendrán desarrollo, o sea, habrá desarrollo mutuo.
Pero para la cooperación entre Oriente y Occidente, Este y Oeste, ¿qué se necesita? Porque así como están hoy, no se puede, ¿no? Con odio no se puede. Para hacer una cooperación, ganar entre Oriente y Occidente, se necesita amor y unidad. Y habrá muchos resultados maravillosos. Seguro habrá grandes resultados, dice Abdul Baha, por la cooperación entre persas y americanos, entre Persia y América. Dice, en Persia seguramente se establecerá la civilización material de aquí y viceversa, y se abrirán las puertas de comercio, de relaciones entre persas y americanos. Y sobre todo, un gran amor enlazará estos dos pueblos. O sea, si ustedes ahorita van a ver TikTok, no van a ver ese amor. Pero eso no es entre los pueblos, entre las personas, mucho menos entre los bahá'ís, ¿no? Eso es entre los políticos de diferentes países que, sin pensar dos veces, tiran bombas sobre el otro, ¿no? Pero Baha'u'llah ha proclamado, dice Abdul Baha, la unidad de la raza humana y la solidaridad entre las naciones. Baha'u'llah ha dicho, sois las hojas de un solo árbol y las gotas de un solo mar. No son diferentes. Esencialmente no son diferentes, ¿no? Tal vez uno es alto, el otro es bajo, uno es moreno, blanco, amarillo, pero esas son diferencias externas. Esencialmente no son diferentes. Baha'u'llah ha dicho que la humanidad es una sola familia. Se espera que persas, eso dijo Abdul Baha ese día, se espera que persas y americanos puedan unirse con amor recíproco, considerarse una sola raza. Yo no soy mejor que tú solo porque soy de tal país. Eso no existe. Ser una sola raza con los mismos intereses. O sea, imagínense ustedes un oriental. Ustedes en las noticias ven que un oriental se levanta a decir pestes sobre Norteamérica, ¿no? Y viceversa. Pero aquí esto no es así. Dice que sus lazos de amistad y cooperación sean firmes. Baha'u'llah sufrió 40 años. Tanta calamidad, o sea, dice Abdul Baha, ¿no? Sufrió para poder levantar la bandera de la unidad mundial. Por eso Baha'u'llah aceptó encarcelamiento, bastinados, envenenamiento, exilio, no poder conciliar el sueño una sola noche en su vida. Entonces Abdul Baha dice, yo he cruzado el Atlántico
O sea, son 17 días de viaje en un barco muy incómodo y para un anciano de 68 años. Dice, yo he cruzado el Atlántico, he venido hasta aquí con la esperanza de que el más fuerte lazo de unidad, de amor, se establezca entre América y Persia. Y sé que ustedes desean lo mismo y cuento con su ayuda. Suplicaremos a Dios para que un gran amor tome posesión de sus corazones, de los corazones, y que unifique a las dos naciones, las haga una sola. Oraré, rogaré a Dios para que el estandarte de la paz pueda levantarse y que la unidad del género humano se establezca. Esto de levantarse el estandarte de la paz mundial, unidad mundial, ¿no? Esto será posible con sus esfuerzos, o sea, de ustedes, americanos. Después dice, Dios quiera que la democracia americana, habló mucho del hecho de que ellos tienen democracia y en Persia no había tal cosa, ¿no? Dios quiera que la democracia americana sea la primera nación, ojo, en establecer el fundamento del acuerdo internacional de paz. ¿Se dan cuenta la importancia de esta afirmación? Dios quiera que América, o sea, esta democracia americana, sea la primera nación, o sea, Norteamérica, sea la primera nación en establecer los cimientos del acuerdo internacional de paz. Que sea la primera nación, o sea, Norteamérica, en proclamar la universalidad de la humanidad, la unidad del género humano. Lo que está afirmando ahí Abdul Wahab no es poca cosa. Está poniendo en manos de los americanos levantar la bandera de la paz y acuerdo internacional. Que esta democracia americana, que América, ¿no? O sea, Norteamérica, sea la primera en izar, o sea, levantar la bandera de la más grande paz. Es una responsabilidad grande. Dice, en verdad, América es una gran nación. O sea, imagínense, otros líderes de otras religiones, algunos llegan para dar un discurso de odio, los vamos a exterminar, los vamos a acabar, los vamos a matar a todos. Se mete en un avión y se estrella contra las Torres Gemelas como para matar a 2,000, 3,000 americanos, ¿no? Eso es lo que otros líderes religiosos llevan a América. Ahora miren, Abdul Wahab no solo está llevando el mensaje de amor y unidad, sino también está diciendo, ustedes nos van a ayudar
para izar el estandarte de la más grande paz. Eso está en manos de ustedes. Es una responsabilidad que la fe Bahá'í da a ustedes. En verdad, ustedes son una gran nación. Aquí dice la libertad ha logrado su más alto nivel. Allá no, aquí sí. Los ideales de su pueblo, de este pueblo, son dignos de aplaudir, son plausibles. En verdad, son dignos de ser los primeros en construir el tabernáculo de la más grande paz y proclamar la unidad de la humanidad. Eso lo dijo Abdul Baha a los americanos. Suplicaré a Dios por ayuda y confirmación. Después, Shoghi Effendi refuerza lo que dijo Abdul Baha de la siguiente manera. Abdul Baha, en su trascendental viaje por América, dijo que esta democracia americana sea la primera nación en establecer la Fundación para Acuerdos Internacionales, que sea la primera nación en proclamar la unidad del género humano, que sea la primera en desplegar el estandarte de la más grande paz. El pueblo americano ciertamente se merece ser el primero en erigir el tabernáculo de la gran paz y de proclamar la unidad del género humano. Aquí continúa. Pues América ha desarrollado poderes y capacidades más grandes y maravillosas que otras naciones. La nación americana está habilitada y capacitada para lograr aquello que adornará las páginas de la historia, llegar a ser la envidia del mundo y ser bendecida tanto en Oriente como en el Occidente por el triunfo de su pueblo. El continente americano muestra indicios y evidencias de un progreso muy grande. Su futuro es aún más prometedor, puesto que su influencia e iluminación son de gran alcance. Guiará espiritualmente a todas las naciones. Shoghi Effendi. El libro se llama Advenimiento de la Justicia Divina, donde está esta afirmación de Shoghi Effendi, y obviamente está haciendo referencia al discurso de Abdul Baha. O sea, hay una responsabilidad muy especial y muy grande que solo una nación que lleva la batuta a nivel mundial es capaz de poner en marcha, establecer. Nosotros sabemos, ahí están viendo este cuadro, que por ejemplo, la edad heroica de la fe Bahá'í se desarrolló en Persia. ¿Qué quiere decir la edad heroica? Mientras vivía durante el ministerio del Bab, de Baha'u'lláh y de Abdul Baha. Todo el heroísmo, los martirios, los primeros creyentes, los encarcelamientos, azotes, qué sé yo, envenenamientos, todo eso, todos los sacrificios lo dieron los amigos persas. Pero el estandarte de la paz mundial es una responsabilidad que cae sobre los hombros de los amigos de América, sobre América. Y yo como ejemplo puse un tercer elemento bastante importante. Ese sistema educativo Ruhi
O sea, el libro 1, libro 2, libro 3, la clase de niños, grupos prejuveniles, todo eso, pues se desarrolló ni más ni menos que en Colombia. Entonces, ahora, estos no son los únicos 3 países que hayan hecho aportes al desarrollo de la fe Bahá'í. Son ejemplos, ¿no? De 3 cosas muy importantes que han surgido de diferentes naciones. No es grandioso, no es maravilloso. Hay otros, ¿no? Por ejemplo, Israel. Israel está sirviendo de Centro Mundial Bahá'í. Entonces tiene un papel importante en el desarrollo de la fe Bahá'í. O la India, por ejemplo. La India es un ejemplo de crecimiento masivo, porque ahí no sé si hay cerca de 2 millones de Bahá'ís, solo ahí. O sea, la India es un ejemplo de crecimiento masivo. ¿Cómo hacer proyectos para que muchos, en masa, muchos amigos se interesen por la fe Bahá'í? Por ejemplo, en África, en Uganda, en Kenia, en Suazilandia, han logrado desarrollar las comunidades locales para que tengan cierto nivel de organización y puedan tener ciertos logros, ¿no? En Europa, por ejemplo, Alemania, el Reino Unido, Francia, han servido como puerta de entrada de la fe hacia Occidente, porque desde ahí comenzó, ¿no? O por ejemplo, en Escabat, que es un pueblo, ahorita está en, no sé, en Turkmenistán. Es así como se llama la región o el país donde actualmente está, pero era parte de Rusia, ¿no? Ahí, por ejemplo, es la primera comunidad Bahá'í funcional. Dio ese ejemplo, llevó esa batuta y desde ahí pues muchos tomaron ese ejemplo. El primer templo Bahá'í fue construido ahí, fue un modelo, ¿no? Después la Unión Soviética destruyó ese templo, pero al menos ahí fue un pionero en eso. Por ejemplo, en Japón han hecho esfuerzos agrícolas sostenibles, ¿no? Es decir, diferentes naciones y quién sabe si mañana El Salvador, Guatemala, Perú, no sé, Canadá, hacen un aporte, una genialidad, ¿no? Al desarrollo de la fe, al avance de la fe a nivel mundial, ¿no? Todos son importantes, pero hay países que tienen papeles muy importantes, como en caso de Persia en la Edad Heroica y América, que va a llevar la batuta para establecer el estandarte de la paz. Claro, no estamos hablando de ahorita, porque si ustedes ven ahorita, obviamente Norteamérica el liderazgo sí lo tiene, ¿no? Pero ahora imagínense, dentro de 50 o 100 años o quién sabe, ¿no? Ese mismo liderazgo sirva para establecer primero la paz menor y después encaminarnos hacia la más grande paz. No sabemos cómo va a ser. Otra cosa interesante es esta, ¿no? Esto que están viendo es la foto de la primera edición de la Casa Universal de Justicia.
La Casa Universal de Justicia es la directiva Bahá'í a nivel mundial, ¿correcto? Pero si ustedes ven, ahorita no voy a mencionar sus nombres, ustedes pueden buscar en internet y ahí está. Pero de estos 9 que forman parte de la primera Casa Universal de Justicia, hay 4 americanos. 3 persas y 2 británicos. Pero imagínense la relevancia, ¿no? Entre persas y americanos están ahí formando la mayoría de los miembros de la Casa Universal de Justicia. Nada más quiero recalcar lo importante que ha sido el papel de los persas y de los americanos, de tal manera que ahí tuvieron una gran representatividad, ¿no? Interesante.